estudiar ahora el tema de polígonos. Bueno, el polígono es una figura que en cierta forma ustedes han observado de repente en las pelotas de fútbol, ¿no? Ciertas figuras, ciertas formas, o también en los panales de abejas. Muy bien, ¿no? Entonces justamente esas figuras las vamos a estudiar mediante propiedades las cuales están basadas en el tema de triángulos, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, un polígono se va a formar cuando unen tres o más puntos no colineales, ¿no? Por ejemplo, por acá se puede indicar tres o más puntos no colineales mediante segmentos de línea recta, de tal manera que limiten una sola región, ¿no? O también se puede indicar de esta forma. Tenemos acá los puntos A1, A2, A3, A4 y A5. Vamos a, digamos, a unir a partir del punto A, de tal manera que cuando unan los segmentos, tres puntos que hemos unido sean no colineales y que limiten una sola región, se indicaba, ¿no? Bueno, los segmentos que se van a denominar los lados solamente tienen en común, justamente con otro, solamente el vértice, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta figura que se encuentra aquí, digamos de esta manera, él para nuestro caso no va a ser un polígono, ¿no? Y no va a cumplir las propiedades que vamos a indicar, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, acá en el gráfico hemos considerado puntos no colineales, acá digamos A, B, C, D y E. Muy bien, ¿no? De tal manera que al unir ellos estamos formando una sola región, ¿no? Se puede indicar que se une el punto inicial, ¿sí?, con el punto final, ¿no? Acá, ¿no? Con el punto E. También él es un polígono, cumple las condiciones, limitan una sola región, se puede indicar de esta forma. Y los segmentos tienen en común a lo más los extremos, ¿sí? Muy bien, ¿no? Justamente esa región que están limitando se va a denominar la región interior del polígono, ¿no? O asociada al polígono. Muy bien, entonces acá indicamos, esto viene a ser la llamada región interior. Muy bien, ¿no? Región interior para el polígono, en este caso A, B, C, D, E, y esto viene a ser la región interior del polígono, en este caso sería PQRST. De esa forma es como se va a denotar, ¿no? O sea, es decir, vamos a nombrar todos los puntos en forma consecutiva, de tal manera que el segmento A, el segmento que une A con E es el último de los lados, ¿no? Acá lo mismo, sería el polígono PQRS y T. A ver, la diferencia entre ambos polígonos es justamente respecto a las medidas de los ángulos, ¿no? Las medidas de los ángulos entre dos lados, se puede indicar así, ¿no?, consecutivos, siempre es menor que 180. En cambio, en este polígono, por lo menos en uno de los vértices va a haber un ángulo que supera el 180 grados, ¿no? Otra forma de definir de repente el polígono, convexo o no convexo, es mediante la cantidad de puntos de intersección, ¿no? Trazan una recta, esto que corta justamente al polígono, lo va a cortar siempre en dos puntos, ¿no? ¿Listo? Por acá, ¿no? Cualquier recta, ¿no? En cambio acá hay rectas que la cortan en dos puntos, ¿no?, que serían estos dos al polígono, y por acá hay uno que lo corta en 4 puntos, ¿no? Es más de 2, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Hemos indicado hace un momento que los puntos no colineales que se han unido se van a denominar vértices, algo similar al tema de triángulos. En este caso serían 5 vértices. Y los lados serían los segmentos que hemos unido consecutivamente. Serían AB, BC, CD, DE y el último sería EA. ¿Listo? Como se indicó hace un momento, sería el que une el punto final con el punto inicial, ¿no? Bueno, para este polígono ocurre algo similar. Serían los vértices, los puntos, en este caso sería P, Q, R, S y T. Y los lados se unen consecutivamente los vértices PQ, QR, RS, ST y TP. Muy bien, entonces distinguimos en los polígonos lo que se llaman los vértices y los lados, ¿no? Ahora vamos justamente a conocer un elemento asociado muy importante denominado diagonal. Muy bien, hemos graficado los mismos polígonos. A ver, una diagonal va a ser aquel segmento que une dos vértices justamente no consecutivos, ¿no? Por ejemplo, el vértice C con el vértice B son consecutivos, ¿no? Él no es una diagonal. El segmento C
el segmento que une C con el punto A sería un ejemplo de diagonal. ¿Quién más sería diagonal? El que une el punto C con el punto E, ¿no? El punto B y el punto D, y así, ¿no? Bueno, en este caso, como es un polígono de pocos vértices, es fácil nombrar todas sus diagonales por simple inspección, ¿no? Entonces aquí indicamos son diagonales, ¿no? Son diagonales, los segmentos serían AC, AD, ¿y más? Sería BD, BE, y finalmente sería el segmento EC. En este caso van a haber 5, ¿no? Por ejemplo, para este otro polígono, denominado polígono no convexo, ¿quiénes serían diagonales? Entonces acá ponemos así, son diagonales, no olvide la definición, unir vértices no consecutivos. Sería, por ejemplo, el segmento PS, allá está en la parte interna, el segmento PR también está en la parte interna, SQ, ¿quién más sería? Bueno, por acá, TR, hay uno que está en la parte externa, también es TQ, ¿listo? Muy bien, entonces en el gráfico serían diagonales, por ejemplo acá tendríamos a partir de PS, PR, a partir de Q tendríamos justamente QS y QT, ¿no? Y a partir de R tendríamos RT, ¿no? Todo lo demás está mencionado, ¿no? Muy bien, ¿no? O sea que en el polígono no convexo, justamente el polígono que se va a sombrear su región, van a observar que hay por lo menos una diagonal que está en la parte externa, ¿no? Hay diagonales que están en la parte interna, ¿no? Como ellas dos, y algunos que están en las dos regiones, ¿no? Es su característica del polígono no convexo. Muy bien, ahora vamos a conocer también otro elemento importante, denominada diagonal media. Por ejemplo, acá en este polígono en este caso que tiene 6 vértices. Bueno, entonces, una diagonal media va a ser aquel segmento que une dos puntos medios, ¿no? Pueden ser que sean consecutivos o no serlo. Por ejemplo, que este M sea punto medio, voy a señalarlo así. Lo unimos con otro punto medio. Lo unimos con otro punto medio, por acá digamos, algo así. Entonces, esta línea de blanco sería una diagonal media, ¿no? Pueden ser por acá, digamos, si M une otro punto medio, de esta forma, o así, ¿no? Por indicar algunas diagonales medias, ¿no? Sería, por ejemplo, acá MN, NL, bueno, N ya está, vamos que sea punto H, ¿no? Entonces, son diagonales medias en nuestro gráfico, a partir de M, puede ser MN, ML, ¿no? MH, y así, ¿no? Hay bastantes diagonales medias, ¿no? No vamos a mencionar todas. En un momento vamos a conocer las propiedades para hallar la cantidad de diagonales medias, ¿no? Y también la cantidad de diagonales, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces vamos a conocer ahora otros elementos asociados al polígono, que sería, por ejemplo, los ángulos interiores y exteriores, ¿no? Muy bien, ¿no? Otra vez estamos usando el mismo polígono que se indicó al inicio. Estoy sombreando lo que se denomina su región interior, porque justamente en esa región interior el ángulo determinado por dos lados, ¿no? Justamente se va a denominar ángulo interior, ¿no? ¿Listo? Que está justamente en la región interior, ¿no? Su medida, ¿no? Su medida vamos a indicar aquí que él sea beta, esta otra medida que sea omega, esto que sea phi, esto que sea, por ejemplo, delta. Muy bien, entonces ese polígono que hemos graficado tiene por medidas de los ángulos internos, medidas de los ángulos interiores o internos, a alfa, beta, ¿no? Omega, vamos a nombrarlo así, acá serían alfa, beta, omega, phi y delta. O sea que también por cada vértice va a haber un ángulo interior, ¿no? Y los ángulos exteriores justamente van a ser los suplementos y adyacentes a esos ángulos, ¿no? Entonces que por cada vértice van a haber dos, ¿no? Porque si este ángulo mide x, así como en triángulos, ¿no? Pueden considerar esta otra prolongación, allá él también debe ser x, ¿no? Es el suplemento y adyacente a ese ángulo, ¿no? Y así, ¿no? Este ángulo, por ejemplo, que mida y, este ángulo que mida z, el que sea, digamos que sea u, este ángulo de aquí, digamos que sea igual a v, ¿listo?
Muy bien, entonces son medidas de los ángulos externos, uno por cada vértice. Lo vamos a nombrar así, medida de los ángulos externos. Sería en nuestro gráfico, sería X, Y, Z, U y finalmente V. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Entonces el polígono convexo se le asocian tanto ángulos internos como ángulos externos. Veamos qué ocurre ahora en el polígono no convexo, ¿no? También vamos a sombrear su región interior. Muy bien, ¿no? Entonces en la región interior también vamos a medir ciertos ángulos. También le voy a poner acá alfa, beta, este que sea B doble, el que sea phi, este ángulo que sea delta. Muy bien, ¿no? Entonces todos los ángulos que se miden en la región interior, ¿no? En esta región interior, justamente vienen a ser la medida de los ángulos interiores, ¿no? Alfa, beta, omega, phi y delta, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí indicamos así. Estas son las medidas, ¿no? Medidas de los ángulos interiores. Muy bien, ¿y qué ocurre con los ángulos exteriores? Bueno, si definimos en base a la anterior, puede ser para el alfa, delta, omega y phi. El problema siempre es aquí, ¿no? Muy bien, es por eso que en los polígonos no convexos decimos que no se definen ángulos exteriores. ¿De acuerdo? No se definen ángulos exteriores. Cuando hablemos de propiedades para los ángulos exteriores, vamos a referirnos justamente a los polígonos convexos. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a estudiar ahora ciertos polígonos que tienen una característica con lados o con ángulos, ¿no? Muy bien, vamos a conocer ahora el polígono equiángulo. Bueno, de pasada se está indicando en la representación para un polígono que tenga, digamos, una cantidad de vértices que no se conozca o cantidad de lados, así. A ver, así se va a representar el polígono. El polígono se va a denominar equiángulo cuando tiene todos los ángulos internos respectivamente iguales, ¿no? Por ejemplo aquí, si este ángulo mide alfa, él también va a ser alfa y así sucesivamente, él también es alfa, él también es alfa y así sucesivamente. Entonces ese alfa viene a ser la medida de los ángulos interiores. Como consecuencia de ello, también los ángulos externos, digamos que es igual a un teta, él también que es igual a teta, y así sucesivamente, ¿no? Porque alfa y teta van a sumar 180 grados. Muy bien, ¿listo? Entonces vamos a indicar aquí, la primera propiedad que resalta es que la suma del ángulo interior y el ángulo exterior va a ser igual a 180 grados. Alfa más teta es 180 grados. ¿Sí? A ver, entonces lo que vamos a observar es que siempre el ángulo interno con el ángulo externo van a sumar 180, ¿sí o no? ¿Listo? Por eso que justamente acá lo hemos anotado, en cada vértice ocurre eso, ¿sí o no? Ahora, para hallar cada ángulo en forma separada, en función de la cantidad de lados, tanto el alfa como el teta, en realidad basta hallar uno para obtener el otro. Muy bien, entonces vamos a usar la siguiente propiedad, la cual la pueden deducir fácilmente, ¿no? Basta que tracen, por ejemplo, a partir de un vértice paralelas a todos los lados. Por ejemplo, a partir de este vértice pueden trazar la paralela, digamos, a este lado de aquí, ¿no? Trazan acá la paralela, algo así. Acá obtienen que este ángulo mide teta, trazan la paralela al siguiente lado, así, ¿no? Este ángulo también mide teta, y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que todos estos ángulos van a sumar 360 grados, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a borrar esto. Entonces, como todos los ángulos externos, uno por cada vértice suman 360, entonces un ángulo se va a hallar como 360 sobre n, ¿no? Donde n es el número de vértices o el número de lados. Muy bien, entonces una fórmula fácil de conseguir. Ahora este ángulo teta lo podemos reemplazar arriba y vamos a obtener el alfa, ¿no? Esto va a ir a restar. Y tendríamos que el alfa vendría a ser 180 grados, ¿no? Reemplazando arriba, por n menos 2 dividido entre n. De los dos, por supuesto, la fórmula recomendable es la del ángulo externo. Solamente hacemos un cociente. Muy bien, ¿no? ¿Listo? A ver, ahora vamos a conocer el polígono equilátero, ¿no? De su nombre se pueden guiar, ¿no? El nombre anterior también, X es igual, ¿no? Igual los lados, ¿no? Muy bien, entonces va a ser aquel polígono, puede ser convexo o no convexo, que tiene igual todos sus lados, ¿no? ¿Listo?
Bueno, todos los lados tienen que ser respectivamente iguales, ¿no? Si uno no cumple, entonces ya no sería un polígono equilátero, ¿no? Vamos a resaltar aquí lo que se denomina su perímetro, ¿no? Para que es igual el perímetro, pueden notar que sería la suma de todos los lados, serían en este caso 6 veces A, que es 6, es el número de lados, y que es A, la longitud de uno de sus lados, ¿no? Por ejemplo, ahora en este polígono, que es el polígono ahora de 5 lados, si es equilátero, también va a tener todos sus lados iguales. También indicamos aquí su perímetro. Ahí, el perímetro para él sería sumar todos los lados, ¿no? En este caso sería 5L. 5 que es su número de lados y L es la longitud de uno de ellos. Muy bien, ¿no? ¿Listo? Finalmente, a ver, estudiamos ahora el polígono regular. A ver, un polígono se va a llamar regular cuando es, bueno, en primer lugar, un polígono convexo, va a ser equilátero y va a ser también equiángulo, o sea que cumple todo lo anterior. Claro que sí, ¿no? Todos sus lados de él van a ser respectivamente iguales, lo hemos representado de esta manera, con puntos suspensivos, digamos que no se conozca su cantidad de lados, y también todos los ángulos internos van a ser respectivamente iguales. ¿Listo? Eso es un polígono regular. Ahora, en el polígono regular vamos a comprobar justamente que hay un punto que cumple una propiedad, ¿no? Que va a tener igual distancia hacia todos los vértices, el cual lo vamos a justamente a comprobar trazando bisectrices de los ángulos internos, ¿no? Entonces acá la bisectriz tendríamos por ejemplo que este ángulo es igual a este otro, igual a alfa medios. Trazamos otra bisectriz, ¿no? Que está justamente en su otro extremo. También aquí ángulos iguales, serían ambos alfa medios, ¿sí o no? Alfa medios, él también es alfa medios, y así, ¿no? Allá quiere decir que se ha formado un triángulo isósceles, ¿sí o no? Tiene dos ángulos iguales, es un triángulo isósceles. Allá, o sea que este lado, que le voy a poner R, va a ser igual a este lado. Y para el siguiente hacemos lo mismo, ¿no? A ver, pero en vez de trazar la bisectriz, vamos a unir solamente el punto A4 con ese punto que se ha indicado. Y van a observar que estos triángulos van a ser congruentes, ¿sí o no? Lado, ángulo, lado, ¿no? Lado, ángulo, lado. Allá, o sea que este ángulo sería también alfa medios. Esta distancia sería R. Él también va a ser alfa medios, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este punto estamos observando que cumple, que tiene la misma distancia hacia cada vértice. A ese punto lo vamos a denominar centro del polígono regular, o es el centro de dicho polígono. Y a la medida del ángulo, justamente que determina ese centro con dos extremos consecutivos, le vamos a llamar el ángulo central. Vamos a ponerle tal como X, ¿eh? ¿Listo? Entonces, el X viene a ser la medida del ángulo central, sino que el siguiente también debe ser X, ¿no? El siguiente es X y así sucesivamente, ¿no? Todo esto va a sumar 360, por lo tanto el X, ¿cómo se va a calcular? Como 360 grados dividido entre el número de lados, ¿no? N es el número de lados. Por ejemplo, si la cantidad de lados fuera igual a 10, fácil, ¿no? El X sería 36 grados, ¿no? Si el N fuera 6, entonces va a salir 60 grados, ¿no? Valores ya en cierta forma como notables. Continuemos entonces con lo que vienen a ser los polígonos. Ahora, respecto al nombre de los polígonos, ¿no? Bueno, se sabe que los polígonos tienen número de lados a partir de 3, ¿no? Pueden ser así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Pero los nombres que se va a indicar es hasta 20, ¿no? Por ejemplo, en el de 3 lados, el prefijo de 3 viene a ser tri y se le va a añadir la palabra gono, ¿no? Pero la figura más frecuente para nombrar el polígono de 3 lados es el de triángulo, ¿no? Que fue motivo de estudio, ¿no? De los capítulos anteriores, ¿no? Muy bien, ¿no? De 4 lados vamos a nombrar justamente como prefijo de 4 es tetra, ¿no? Y señala la palabra gono. Pero el más frecuente también es el de cuadrilátero, ¿no? Que es motivo de estudio ya para el siguiente tema, ¿no? Muy bien, ¿no? Bueno, en el 5 en adelante sí vamos a usar prefijos. Sería de 5 su prefijo, recuerdan, es penta. Y se va a añadir la palabra gono, ¿no? Sería en este caso pentágono.
de 6 lados, ¿no? Prefijo de 6, sino que viene a ser hexa, y le añadimos la palabra gono. ¿Listo? A ver, de 7, prefijo de 7 viene a ser hepta. Y se va a añadir el prefijo, se va a añadir la palabra gono. Y así, ¿no? De 8 puede ser octo u octa, ¿no? Puede ser así, octágono u octógono, cualquiera de los dos se puede utilizar. De 9, prefijo va a ser nona, ¿no? Y se añade la palabra gono, ¿no? Nonágono, polígono 9 lados, ¿no? De 10 lados, prefijo es 10, deca, ¿no? Y se va a añadir la palabra gono. De los demás polígonos vamos a combinar prefijos. Por ejemplo, el caso de 12 va a ser dode cágono, ¿no? ¿Listo? Prefijo de 12, ¿no? De 15 se va a combinar prefijo de 5, que es penta, y prefijo de 10, que es deca. Sería penta decágono. Muy bien, ¿no? Y finalmente el de 20 lados sería icoságono. Muy bien, ¿no? Para los demás polígonos, por ejemplo, de 25 lados, de 40 lados, se les nombra como tal, ¿no? Simplemente polígono de 25 lados o polígono de 40 lados. Muy bien, ¿no? Ahora pasemos a estudiar lo que viene a ser las propiedades o teoremas, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces para todo polígono, incluso si olvidamos la fórmula, podemos indicar de repente, ¿no? Para polígonos de 3 lados, 4 lados, 5 lados y ver que se cumple, ¿no? Muy bien, ¿no? Por ejemplo, por aquí, ¿no? Tenemos el polígono de 3 lados, ¿no? Que es el llamado triángulo, de 4 lados es el cuadrilátero, y analicemos, ¿no? Por ejemplo, para él su cantidad de vértices, ¿no? El número de vértices sería 3, vamos a poner así, ¿no? Número de vértices, 3. Número de lados también es igual a 3, ¿no? Y también tiene 3 ángulos internos, ¿sí? El número de ángulos internos también es igual a 3. Para el siguiente polígono ocurre algo parecido, también fácil de deducir. Tenemos justamente 4 vértices, 4 lados y también 4 ángulos internos. Y así, ¿no? El siguiente lo mismo, entonces podemos deducir ya la siguiente propiedad, que en todo polígono su número de lados va a ser igual al número de vértices y va a ser igual al número de ángulos internos e igual al valor de n. ¿Listo? Condiciones para n, por supuesto, es número natural mayor o igual que 3. Muy bien, ¿no? A ver, en cuanto a la suma de ángulos, también vamos a deducirlo así fácilmente. Se puede indicar como una especie de una inducción. Acá la suma de ángulos es 180 grados. Acá la suma de ángulos, ustedes lo pueden deducir así, ¿no? Trazamos una diagonal y lo dividimos en 2 triángulos, ¿no? Acá es 180 y también 180. O sea que la suma sería igual a 180 multiplicado con 2. En el siguiente polígono, que es el pentágono, también desde un vértice trazamos justamente diagonales, lo hemos dividido en 3 triángulos. Se dice que la suma entonces viene a ser 180 por 3. También se puede indicar así, ¿no? L equivale a 2 triángulos, L equivale a 3 triángulos, y así, ¿no? El siguiente polígono va a equivaler a 4 triángulos, sería 180 por 4. Muy bien, ¿no? O sea que todo polígono se puede descomponer, se puede indicar así, en n menos 2 triángulos, ¿no? Acá sería 5 menos 3, entonces se va a decir que la suma de ángulos internos viene a ser igual a 180 grados, que es la suma de ángulos en un triángulo, por n menos 2, ¿no? Que sería la cantidad de triángulos en que se puede descomponer un polígono. Claro que para que la prueba esté completa habría que justamente plantear lo de la inducción, ¿no? Pero por ahora vamos a simplemente mencionar las propiedades, no esa es la idea. También mencionemos el caso de los no convexos, ¿no? Por ejemplo, hemos indicado que si es un cuadrilátero equivale justamente a 2 triángulos, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? O sea, en esta diagonal tenemos acá 1 y 2 triángulos, ¿no? 180 y 180. En este caso, ese polígono equivale justamente también a 3 triángulos, ¿no? El pentágono, ¿no? Muy bien, entonces la propiedad que se ha indicado es para todo polígono, convexo o no convexo, ¿no? En cambio, la suma de ángulos exteriores, ¿no?
justamente es solamente exclusiva para polígonos convexos. Entonces, para polígonos convexos. Muy bien, entonces para todo polígono convexo se cumple que la suma de ángulos externos va a ser igual siempre a 360 grados. Muy bien, ¿no? Eso lo podemos deducir fácilmente. A ver, se puede representar un polígono de n lados, así de frente nomás. ¿No? Polígono de n lados, así, de esta manera. Ya sabe que este ángulo interno, que le voy a poner I1, con el ángulo externo, 1 por vértice, ambos suman 180, ¿sí o no? En el siguiente vértice ocurre lo mismo, a este ángulo externo con el ángulo interno suman 180, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener que la suma de todos los ángulos internos más la suma de todos los ángulos externos va a ser igual a 360 grados multiplicado con n. ¿Listo? Pero esta suma de ángulos internos ya la hemos deducido, ¿no? Eso es 180 por n menos 2. O sea que sería 180 por n, disculpen, acá es 180 grados, ¿no? 180 grados menos, sería 180 por 2, 360, ¿no? ¿Listo? Entonces se cancela esto y tenemos que la suma de ángulos externos va a ser igual a 360 grados. Muy bien, ¿no? Y de pasada mencionamos la siguiente fórmula que se ha deducido también como parte de la demostración, que la suma de los ángulos internos más la suma de los ángulos externos va a ser igual a siempre 180 grados multiplicado con n. Eso es una propiedad que también va a ser bastante útil, ¿no? Consiste en sumar los dos, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora analicemos sobre la cantidad de diagonales, pero trazadas desde un solo vértice. Muy bien, para eso también vamos a representar un polígono de n lados. Darse cuenta que es bastante simple deducirlo, ¿no? Puede ser de repente así, ¿no? Ya, así nada más, ¿no? A ver, desde este vértice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar? Va a llegar a todos los otros vértices, ¿listo? Digamos que por acá esté a uno más, ¿no? A este vértice, menos a 3, ¿no? Menos al mismo y a los consecutivos, ¿no? A los vecinos se puede indicar también así, ¿no? Entonces, desde un solo vértice se pueden trazar n menos 3 diagonales, solamente desde un vértice. Y en total, como son n vértices, sería n por n menos 3, pero hay que dividirlo entre 2, ¿no? Porque una diagonal se estaría contando dos veces, ¿no? La que parte, por ejemplo, de este vértice y la que parte de él, ¿no? ¿Listo? Por eso es que se divide entre 2. Muy bien, ¿no? Finalmente, estudiamos ahora las diagonales medias. También diagonales medias hay de dos tipos. Las que se trazan desde un solo punto medio y en total. Por ejemplo, desde un solo punto medio, ¿no? Que se ha indicado, ¿no? ¿Cuántas diagonales medias se van a trazar? Va a llegar a todos los puntos medios de los demás lados, menos, ¿a quién? Menos al mismo, ¿sí o no? O sea que hay n lados menos 1, ¿no? Fácil de deducir también, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces la cantidad de diagonales medias totales sería n por n menos 1 y todo dividido sobre 2. Muy bien, ¿no? Eso se deduce en forma similar que la anterior, ¿no? En un problema, cuando le pidan hallar la cantidad de diagonales, se refiere justamente a todas las diagonales, ¿no? Se refiere justamente a esto, ¿no? Para que sean desde un vértice o para que sean diagonales medias totales, tienen que especificarle. A ver, a manera de observación se va a indicar una propiedad también muy importante, ¿no? Que justamente es el número de ángulos rectos, equivalentes, ¿no? Este tipo de preguntas también la han hecho varias veces en admisión. Número de ángulos rectos equivalentes a la suma de ángulos internos. Un poquito extenso el nombre, ¿no? Número de ángulos internos. Muy bien, ¿no? Lo cual lo vamos a nombrar así, ¿no? Simplemente como número de R, ¿no? Ángulos rectos, ¿ya? Muy bien, ¿no? ¿Y eso a qué va a ser igual o cómo se va a interpretar eso, ¿no? Lo que pasa es que un triángulo, ¿no? Es justamente un polígono de menor cantidad de lados,
El triángulo, como la suma 180 grados, sino que esto equivale, se va a indicar así, esto equivale a dos ángulos rectos, ¿no? ¿Por qué? Porque él es 90 más 90, ¿sí o no? ¿No? Bueno, si no, 180 entre 2 es, 180 entre 90 es justamente 2, ¿no? A ver, el cuadrilátero, sino que la suma es 360 grados. ¿A cuántos ángulos rectos equivale? Esto equivale a, si no, 4, ¿no? Consiste solamente en dividir esta cantidad entre 90, ¿no? Entonces está fácil, ¿sí o no? Entonces el número de ángulos rectos, o número de R que le he puesto, va a ser igual a la suma de ángulos internos, y la suma, si no que lo recordamos, 180 por n menos 2, y lo vamos a dividir entre 90 grados. ¿Esto aquí va a ser igual? Simplificamos, ¿no? Entonces esto va a salir 2 por n menos 2, ¿no? Simplificándose, ¿no? Muy bien, entonces en el caso del hexágono, por ejemplo, me dicen el hexágono, ¿a cuántos ángulos rectos equivale? Ah, ya fácil, ¿no? N vale 6, restamos 6 menos 2, que es 4, por 2 sería 8. Allá, el hexágono equivale a 8 ángulos rectos, ¿no? Si me dicen el icoságono, allá N vale 20 y reemplazamos en forma similar, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces pasemos ahora a justamente estudiar. Muy bien, entonces ahora pasemos a lo que viene a ser los problemas, las aplicaciones del tema de polígonos, ¿no? Muy bien, entonces comencemos con el primer ejercicio. Le dicen, ¿en qué polígono se cumple que el número de diagonales es el cuádruple de la cantidad de lados? Muy bien, entonces planteemos acá la resolución. ¿Listo? Entonces vamos a partir así, ¿no? Que sea n el número de lados, sea n el número de lados del polígono. Entonces tenemos como dato, si hallamos n, hallamos todo, ¿no? Entonces tenemos como dato que el número de diagonales, recuerden que es igual a la cantidad de diagonales. Entonces tenemos como dato que n por n menos 3 sobre 2, esto es la cantidad de diagonales, esto es igual, le dicen, al cuádruple, ¿no? El cuádruple, ¿qué viene a ser? 4 veces la cantidad de lados, ¿no? O sea, 4 veces n. Muy bien, ¿no? Entonces, una vez que se plantea la ecuación, ya está bastante sencillo. Simplificamos un n, ¿no? Este 2 va a multiplicar, tendríamos que n menos 3 es igual a 8. Entonces, el número de lados del polígono sería 11. ¿Listo? Entonces, se trata de un polígono de 11 lados, ¿no? Muy bien, ¿no? Unos lo denominan un decágono o n-ágono, ¿no? ¿Listo? Ahora pasemos a ver la segunda aplicación. Le dicen, se tiene un polígono equiángulo. Recuerden, polígono equiángulo tiene todos sus ángulos internos iguales, lo mismo que los externos. Le dicen que la razón entre la medida del ángulo interior y exterior es de 5:1. O sea que más o menos el gráfico se puede indicar algo así. No sé cuántos lados tenga. El ángulo interior y el ángulo exterior están en la relación de 5:1. O sea que si esto es 5x, el ángulo exterior va a ser igual a x. ¿Listo? Entonces está claro que la suma de los dos, 5x más x es igual a 180, de donde tendríamos que el valor de x es igual a 30 grados. ¿Listo? Entonces tenemos como dato el ángulo externo. Y si consideramos que sea n el número de lados, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Que 360 grados entre n, porque esto es la medida del ángulo externo, va a ser igual a x, que viene a ser 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que n viene a ser, ¿no? 12, ¿no? ¿Listo? Entonces es un polígono que tiene 12 lados. Con eso nos piden averiguar la cantidad de diagonales. Por lo tanto, el número de diagonales, se refiere a todas las diagonales, sería 12 por 12 menos 3 sobre 2. ¿Listo? Muy bien, operamos esto. ¿Cuánto va a salir? Sacamos mitad, ¿no? Sería acá 6 por 9, sería 54, ¿no? Entonces el polígono va a tener 54 diagonales. Muy bien, ¿no? ¿Listo? Ahora pasemos a la tercera aplicación, al tercer ejercicio. Un ejercicio que está bastante interesante. Le hablan de 5 vértices consecutivos en un polígono regular
se trazan 19 diagonales. Nos piden la medida del ángulo externo. Otra vez vamos a considerar, como en todos los problemas, incluso se puede poner a de frente, sea n el número de lados. Ahora, en cuanto a ese ejercicio, así como el anterior, vamos a representar un polígono de n lados. ¿Listo? Algo así más o menos. Bueno, que él sea, por ejemplo, el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3, así, ¿no? Vértice 4, vértice 5, y por acá que es el vértice n. Bueno, le dicen desde 5 vértices consecutivos, ¿no? Entonces, justamente los 5 que hemos señalado por aquí, desde ellos se van a trazar en total 19 diagonales. A ver, veamos qué ocurre, ¿no? Desde el vértice 1 se traza 1, 2, 3 y así, ¿no? La fórmula que está indicado. Del vértice 1 vamos a trazar n menos 3 diagonales, ¿no? Lo que ya conocíamos. Ahora, del vértice 2, ¿qué está ocurriendo en el vértice 2? También trazamos todas las diagonales, sino que hasta el momento no se repite ni una. ¿Listo? También del vértice 2 se van a trazar n menos 3 diagonales. Bueno, de repente se podría pensar, ya todo n menos 3, ¿no? No, pero hay que tener cuidado, ¿no? Justamente en el siguiente vértice es donde hay una diagonal que ya se ha contado, ¿no? Entonces nos faltaría contar todas las demás diagonales. Del vértice 3 entonces, donde hay un cambio, sería n menos 4, ¿sí o no? Porque una ya se contó. Del vértice 4, sin embargo, a ver, ya hay 2 diagonales que están contados, nos falta contar todas las demás. Entonces sería n menos 5, ¿sí o no? Y finalmente, del vértice 5 hay 3 diagonales que ya se han contado. Entonces sería n menos 6. ¿Listo? Bueno, si nos hubieran dicho de más diagonales, seguimos justamente analizando. En el problema nos dicen solamente desde 5 consecutivos. Y que la suma de todos ellos es igual a 19. A ver, sumamos aquí, sería 5n menos, ¿cuánto sería por aquí? Acá tendríamos 10, 15 y 21, ¿no? ¿Listo? 5n menos 21 igual a 19, ¿no? Entonces acá tenemos ya el valor de n. Entonces esto iría a sumar. Entonces tendríamos que 5n va a ser igual a 40. ¿Está bien? 21 más 19. Entonces n viene a ser 8. Es un polígono de 8 lados. Nos piden calcular la medida de su ángulo exterior. ¿No? Recordamos la propiedad que el ángulo exterior se va a calcular como 360 entre la cantidad de lados, que viene a ser 8. Por lo tanto, el ángulo exterior vendría a ser igual a, dividimos, sale 45 grados, ¿no? Sería entonces la respuesta, ¿no?